Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga y muchas felicidades en esta Navidad. Vamos a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 20 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título del mensaje: El motivo de Navidad. El motivo de Navidad. Con este tema vamos a compartir la palabra de Dios. En Estados Unidos, un profesor le dio a 40 estudiantes la palabra Navidad y le pidió que escribieran una palabra que le venga a la mente. Entonces, muchos estudiantes escribieron una palabra, y lo que más escribieron era el árbol de Navidad. Segundo, Papá Noel. Tercero, regalo. Tarjeta de Navidad, cena, fiesta, etc. Ninguno de los estudiantes escribió que era el cumpleaños de Jesucristo, el nacimiento de Jesús. O sea, no tenía en la mente de ellos del nacimiento de Jesús en la Navidad. Tenía otra cosa. Hoy la Navidad está a punto de perder su esencia por el comercialismo, por el sentimentalismo y por el hedonismo. ¿Saben? Cuando el mundo tiene más accidentes de tráfico en un año, dice que en tiempo de Navidad. Se dice que la Navidad es la época del año en la que los delitos son más altos. Incluso se dice que la época que produce más hijos ilegítimos del año. Estas son las estadísticas que están saliendo de la Navidad. Martín Lutero, el reformador, se refirió al Padre Nuestro como el mártir más grande, porque muchas personas lo oran de memoria sin sentido. O sea, repite sin sentido de memoria. Hoy en día la Navidad llegó a ser otro mártir de este siglo. Una Navidad sin Jesucristo. Una Navidad sin Jesús. La Navidad debería complacer más a Jesús, pero se ha convertido en una Navidad
que hace entristecer más a Jesús. Así se está convirtiendo la Navidad. Una Navidad sin Cristo. Hace mucho tiempo, William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, advirtió, dijo, que algún día en el futuro habrá una Navidad sin Jesús. Y se está cumpliendo. Y que algún día ha de creer en el cristianismo sin la cruz. Eso es lo que está pasando. Y yo agregaría una cosa más, que algún día va a haber iglesia sin Jesucristo. Va a haber iglesia que no van a hablar de Jesús. Así se está alterando la Navidad, este mundo hoy en día. Festejar la Navidad es bueno. Tener un día para celebrar, regocijar, comer en familia, compartir regalo, es bueno, no es malo. Pero tenemos que conocer el motivo de celebración, de festejar. ¿Por qué? ¿Por qué celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús? ¿Por qué motivo Jesús tenía que nacer en la tierra? ¿Qué significa el nacimiento de Jesús? Hoy averiguaremos sobre 3 motivos del nacimiento de Jesús. Sobre 3 motivos de la Navidad. Sobre por qué Jesús tenía que venir a la tierra. ¿Qué significa el nacimiento, la Navidad de Jesucristo? En primer lugar, Jesús nació al mundo. Jesús tuvo que venir al mundo porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús tenía que venir a la tierra. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Es una ley puesta por Dios. Por eso Dios mismo no puede violar esta ley. Es una ley que ha puesto Dios, que los que pecan tienen que morir. La paga del pecado es muerte. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le explico, hermano. En el Antiguo Testamento hacía sacrificio de los animales para la expiación del pecado. Si uno comete pecado, tenía que morir, pero para redimir, para expiación de ese pecado, hacía sacrificio con animal y el animal moría en lugar de ese pecador. Así se hacía la redención, la expiación del pecado, porque dice la Biblia, porque no hay expiación del pecado sin derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice bien claramente la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Sea quien sea, aquel que ha pecado tenía que morir. Por eso, sin derramamiento de la sangre, no se hace remisión del pecado. Pero
Jesucristo derramó su propia sangre para nuestra redención, para nuestra expiación. Por eso Jesús tenía que venir para la redención de la humanidad, para la expiación de la humanidad, para la salvación de la humanidad. Hermano, Hebreos 9:12 dice así: y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Vea aquí, por su propia sangre. ¿De quién? De Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo, mire lo que dice, habiendo obtenido eterna redención para todo aquel que cree en Él. Hermano, Jesús tenía que venir a la tierra porque la paga del pecado es muerte, y para la redención de nuestro pecado, Jesús había derramado su propia sangre. Por esta razón, en el Nuevo Testamento, después de Cristo, ya no hacemos más el sacrificio de los animales, el derramamiento de la sangre de los animales, porque Cristo ha derramado una vez para siempre con su propia sangre para nuestra redención. Por eso Juan el Bautista dijo así de Jesús. Juan 1:29, Juan dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mira lo que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, hermano, lo que dice la Biblia. Jesús nació al mundo para redimirnos de la potestad de la muerte. Por eso dice en el texto de hoy, en el versículo de hoy, versículo 21, veamos por favor del texto de hoy. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Miren lo que dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús nació para cumplir la obra de la salvación. Nosotros necesitamos la salvación. ¿Por qué? Porque nuestra alma es un ser inmortal. ¿Sabe usted, hermano, de eso? Nuestro alma es un ser inmortal. Por eso necesitamos la salvación de nuestra alma. Nuestra alma no muere. Tenemos que saber que nuestro destino final no es el cementerio. Aquí le voy a explicar algo importante. Fisiológicamente, la muerte es cuando el corazón deja de palpitar. Los médicos ve y mide el corazón. Y cuando el corazón deja de palpitar, deja de latir, entonces los médicos dicen está muerto. Muerte físicamente. Pero teológicamente, la muerte es cuando nuestro alma se separa de nuestro cuerpo. O sea, cuando nuestro alma se sale de nosotros, cuando se sale, entonces teológicamente es la muerte de esa persona. Y nuestro cuerpo va al cementerio, vuelve a la tierra, pero nuestro alma es un ser inmortal, vuelve delante de Dios, después va a haber un juicio. Por eso Jesús vino al mundo para la salvación de nuestras almas inmortales. Si vemos en la Biblia, la que él muere en medio del parto de su hijo Benjamín. Es un texto muy importante. Mira lo que dice. Génesis capítulo 35, versículos 17 y 18. Dice así.
Habla de Raquel. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció, mire lo que dice aquí, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Acá está diciendo, cuando estaba por salir el alma del cuerpo de Raquel, antes de morir, o antes de salir, puso el nombre de su hijo Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Hermanos, teológicamente la muerte es la separación del alma con el cuerpo. Cuando el alma sale de este cuerpo mortal, entonces esa separación es la muerte. El alma es inmortal, no se muere. Por eso, hermanos, necesitamos la salvación. Por eso Jesús tenía que venir al mundo, porque la paga del pecado, porque no hay ningún hombre que no haya cometido pecado en este mundo. Por eso Jesús tuvo que venir, por eso nosotros festejamos su nacimiento. Jesús vino al mundo para la salvación de nuestras almas inmortales. Por eso vea lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Miren lo que dice. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y vea lo que dice. Y después de esto el juicio. Después de la muerte, el juicio. Va a haber juicio después de la muerte de este cuerpo, nuestro alma. Ahí, hermano, nosotros necesitamos la salvación de alma. Por eso Jesús vino al mundo para la salvación de nuestra vida, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso nosotros festejamos esta Navidad. Por eso el nacimiento de Jesucristo es muy importante. Por eso nosotros nos gozamos en este día de la Navidad. El segundo motivo del nacimiento de Jesús, Jesús nació al mundo para liberarnos, para liberar la humanidad de la maldición. O sea, Jesús vino al mundo para librarnos de la maldición de este mundo. Le explico. Hermano, se puede decir que la pobreza es el pecado mayor de todos los pecados. La pobreza es un pecado, no solamente una maldición, sino la pobreza llega a ser un pecado porque muchas personas caen en el pecado debido a la pobreza. Si no fuera pobre, no habría pecado. Pero por causa de la pobreza, llegan a cometer diferentes delitos. Mienten, roban, prostituyen, matan, hacen locura por causa de pobreza. Sus crímenes no pueden ser justificados, pero muchas veces cometen delito por causa de su pobreza. Le explico, hermano. Hay jóvenes que prostituyen para pagar la matrícula de sus hermanos menores. Para que sus hermanos menores puedan estudiar, van y prostituyen por la pobreza. Y llegan a caer en la adicción de alcohol, de droga, se integran al grupo delictivo, contraen SIDA. Es una miseria, una maldición.
por causa de pobreza. Conozco un joven que prostituía, se contagió de SIDA y murió a su temprana edad de 20 y algo. Una pena. Toda esta maldición, todo este pecado es por causa de la miseria, de la pobreza. Muchas madres jóvenes prostituyen para mantener a su hijo. La pobreza. Muchos padres cometen delitos por la necesidad de sus hijos, de su hogar. Hermanos, ¿sabe cuántas personas hoy en día están cometiendo pecado por causa de pobreza? Y tenemos que saber, esta pobreza es una maldición. ¿Y saben cuál es la causa de la pobreza y de esta maldición? ¿Por qué llegaron la pobreza y la maldición a este mundo? El Dios de la abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Pero ¿por qué entró esta maldición? Hermanos, veamos la historia del huerto Edén. El Dios de la abundancia preparó todo en el huerto Edén, que no faltaba nada. Era una abundancia total. E hizo que Adán y Eva lo cuidaran. Pero a causa de la desobediencia de Adán y Eva, por causa de desobediencia, en otra palabra, por pecado de la desobediencia, llegó la pobreza y la maldición en este mundo. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Vea lo que dice aquí. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerá de ella. Y todos los días de tu vida, espino simboliza maldición. Espino y cardos te producirá. Comerás planta del campo. Mire, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Por causa de esta desobediencia entró la maldición, la pobreza, la miseria. La tierra comenzó a producir espino y cardo. Por eso, hermano, Jesucristo vino al mundo para librarnos de esta maldición, para librarnos de esta pobreza. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo fue colgado en un madero, como un pecador, en la cruz, hecho maldito por nosotros, para redimirnos de la maldición de este mundo. ¿Sabe, hermano? Jesús sufrió la mayor pobreza y la mayor maldición que se pueda recibir en este mundo. No hay que embellecer a algo lindo lo que nació en un pesebre de caballo. Hoy en día lo embellece el nacimiento de Jesús en un pesebre de caballo. Simboliza la pobreza máxima. No tuvo ni siquiera una camita, ni siquiera un cajón cuando nació Jesús. Se hizo pobre por nosotros. No se puede expresar con nuestra palabra el sufrimiento de la crucifixión que sufrió Jesús.
El sufrimiento más grande del mundo es ser colgado en vivo y sufrir en la cruz hasta la muerte. No se puede expresar con la palabra humana ese sufrimiento. Jesús vino al mundo y sufrió toda esta maldición y pobreza. ¿Para qué? Para redimirnos de esta maldición. Se hizo pobre por nosotros. Por eso veía un versículo importante, lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, que por amor a vosotros, mire, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús vino para librarnos de esta maldición. Se hizo pobre por nosotros. Hermano, permítame decirle, el sufrimiento, la pobreza, la maldición, no es la voluntad de Dios. Dios es un Dios de abundancia. Por eso dice la Biblia, Jesús vino para darnos vida, vida en abundancia. La pobreza, la maldición, no es voluntad de Dios, es paga, es por causa del pecado de desobediencia. Hermanos, la pobreza no es la voluntad de Dios. Si nosotros realmente viviéramos una vida de fe, seremos liberados de esta pobreza y de estas maldiciones. Si nosotros creyéramos de verdad en Dios, Dios nos va a liberar de la maldición, de la pobreza de este mundo, porque Jesucristo fue hecho maldito por nosotros. No digo yo, hermano, dice la palabra de Dios así. A ver, ¿por qué Estados Unidos llegó a ser un país prosperado? ¿Por qué Estados Unidos llegó a ser un país prosperado? Hermanos, habrá muchas versiones, pero hermanos, Estados Unidos llegó a ser un país prosperado porque sus antepasados creían en Dios verdaderamente con la fe de los puritanos. Con la fe puritana, ellos creían de verdad en Dios. Y Dios lo liberó de la maldición y lo prosperó para que sea una nación bendecida que bendice a las naciones necesitadas. Hermanos, si uno llegaría a creer de verdad en Dios, va a ser libre de la maldición y va a gozar de una vida abundante en Cristo Jesús. Para eso vino Jesús. ¿Por qué Corea llegó a ser un país prosperado? Hermanos, Corea 50 años atrás era mucho más pobre que Bolivia. En Corea, después de la guerra de Corea, no hay que comer, por eso comían hasta las raíces de la planta. No había que comer, era un país pobre. Pero ¿por qué Corea llegó a ser un país prosperado? La iglesia coreana tuvo un avivamiento y un crecimiento explosivo. En la historia humana no hubo un crecimiento como la nación Corea, su iglesia. ¿Sabe por qué? La fe de la iglesia coreana era una fe basada en la palabra de Dios. O sea, nuestros antepasados, ellos creían de verdad. En toda la iglesia de Corea hay oración de la madrugada a las 5 de la mañana. Era una iglesia que se manifestaba la gloria de Dios y por la razón de así hubo un crecimiento
efecto tremendo y Dios los liberó de la maldición, los bendijo. Y después de 50 años ahora es un país prosperado, se puede decir. Si el que creen de verdad será libre de la maldición, llegará la abundancia. Para eso vino Jesucristo, para darnos vida, vida en abundancia, dice el Señor mismo. Hermanos, ¿por qué los judíos son prosperados? Son un grupo minoría del mundo, pero depende, ellos son el pueblo más prosperado de la tierra. Porque los judíos creen de verdad en Dios. Aunque ellos tienen su creencia de judaísmo, pero ellos creen en Dios. Y Dios lo bendijo a pesar de las persecuciones. Dios bendijo a los judíos y lo liberó de la maldición de la pobreza. Por eso, hermanos, los judíos son prosperados. ¿Les quiere que le diga más? Si el Padre, cuando el Padre vive una vida de fe de verdad, sus hijos van a ser prosperados. Sus hijos van a ser librados de la maldición. Si los padres creen de verdad en Dios, sus descendencias serán prosperados. Serán liberados de la maldición. Para eso vino, hermano. Para eso Jesucristo fue colgado en un madero, para librarnos de la maldición de este mundo. Por eso vino Jesús. Por eso tenemos que nosotros festejar y gozar este nacimiento de Jesús. Pero hoy en día esta esencia de la Navidad se ha desvanecido. La gente no conoce el sentido, el significado de la Navidad. Jesucristo vino porque la paga del pecado es muerto, porque la tierra estaba maldecida. Vino para redimirnos, para salvarnos y para librarnos de la maldición. En tercer lugar, en último lugar, el tercer motivo del nacimiento de Jesús. Jesús nació el mundo, en tercer lugar, para estar con nosotros. Jesús vino al mundo para estar con nosotros. Este tema es muy importante. Hermano, el hecho de que Jesús esté con nosotros es un hecho muy importante, pero muchos creyentes viven sin saber esta importancia. Versículo 23 del texto de hoy, Mateo capítulo 1, dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús vino a la tierra para estar con nosotros. Hermanos, por eso Jesús, antes de ser ascendido, dijo así en Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren lo que dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo Jesús va a estar con nosotros. Por eso vino a la tierra. Jesús está con nosotros. Pero hoy en día muchos creyentes viven sin Cristo. No tienen Cristo. Jesús no está con ellos. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice. Apóstol Pablo pudo ser utilizado por Dios porque él estaba en Cristo y Cristo en él. Jesús vino para estar con nosotros. Aquí toca nuestras
la puerta de nuestro corazón para entrar y para estar con nosotros. Pero mucho creyente desconoce de esta importancia. Jesús vino, hermano, para estar con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira lo que dice apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que entender esta palabra. Cuando Jesús está en nosotros y nosotros en Cristo, podemos, hermanos, superar diferentes pruebas, luchas, dificultades y seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Por este motivo vino Jesús. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos lucha contra toda la potestad de la tiniebla. Y en esta guerra espiritual, para que podamos tener una vida victoriosa, tenemos que estar con Cristo. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, Jesús está en nosotros para que nosotros vivamos una vida fructífera y una vida victoriosa. Jesús dijo, Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, mire, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, separado de Jesús nada podemos hacer. Un creyente sin Jesús no podrá vivir una vida victoriosa de un creyente. La fe sin Jesús se vuelve una fe sin sentido, sin gozo, sin esperanza, una fe vacía. Una fe humana no sirve. Hermano, no hay un cambio en nuestra vida hoy día, no hay esperanza en nuestra vida y estamos viviendo una vida sin gozo porque estamos viviendo una vida sin Jesús. Está así, hermano, porque no está Jesús en su vida. Por ese motivo estamos melancólicos, por ese motivo estamos desesperados, por ese motivo, hermano, estamos viviendo una vida mediocre, porque vivimos una vida sin Jesús. Jesús vino al mundo para estar con nosotros, para que nosotros tengamos una vida victoriosa, una vida más que vencedores. El que cambia nuestra vida, el que nos hace vivir una vida de esperanza, el que nos conduce a la salvación, es Jesús. El que nos hace tener una vida victoriosa, más que vencedores, es Jesús, no la religión del cristianismo. La religión no nos salva, es Jesús quien nos salva, quien nos da vida victoriosa. Hermanos, la verdadera fe es reconocer a Jesús que está dentro de nosotros y vivir una vida con Jesús. Esta es la fe verdadera de los cristianos. Pero lastimosamente hoy en día vivimos una vida sin Cristo. Por esa razón, vivimos una vida de perdedor, una vida frustrada, una vida desesperada, una vida renunciada, porque no está Cristo en nosotros. Hermanos, voy a finalizar el mensaje de esta Navidad. Jesús nació en esta tierra para cumplir una gran misión. Hoy el mundo está alterando el sentido de Navidad. Y está haciendo una Navidad sin Jesús. Una Navidad sin Cristo. Hermanos, en esta Navidad, conozcamos este verdadero significado de la Navidad y que seamos un creyente que goza y disfruta
de la verdadera bendición de la Navidad. Que Dios bendiga su palabra y mucha felicidad en esta Navidad. Bendiciones.